Bueno, buenos días con todos y todas. Bienvenidos a este webinar ¿Por qué son importantes las aves? El tercer y último webinar organizado por BirdLife Américas y con la colaboración de nuestros socios para celebrar la belleza de las aves. Antes de comenzar estas charlas me gustaría dar un par de indicaciones. Este webinar está siendo grabado. Y en los siguientes días compartiremos con todos ustedes y en nuestras redes el enlace para que puedan acceder a esta grabación. Adicionalmente, en la parte inferior de sus pantallas tienen un recuadro de preguntas y respuestas. Esta ventana es exclusivamente para que ustedes coloquen a lo largo de las presentaciones las preguntas que deseen hacer a nuestros panelistas. Por favor, introduzcan el nombre de la persona a quien va dirigida esta pregunta para poder procesarlas al final de las ponencias. Ahora sí, para dar inicio a este evento, me gustaría dar la palabra a nuestro moderador, Miguel Mata, quien es el coordinador del Día Mundial de las Aves Migratorias, donde trabaja por conectar a las comunidades en América Latina bajo un enfoque educativo. Además, Miguel rastrea aves migratorias y promueve la conservación de aves en todo el hemisferio occidental. Miguel ha estado asociado con la colección ornitológica Phelps de Venezuela y ha desarrollado la colección de nidos de Venezuela. Coordina también el Comité Científico de Marca de Seguimiento de Aves de la Unión Venezolana de Ornitólogos. Bienvenido, Miguel, gracias por estar aquí y la pantalla es tuya. Muchas gracias, María Gabriela, y muchas gracias a BirdLife International por organizar esta serie de webinars en marco al Día Mundial de las Aves Migratorias y con su tema Las aves conectan nuestro mundo. Quiero dar la bienvenida a todos los socios de BirdLife en las Américas que nos van a traer una serie de experiencias sobre un tema principal y es por qué importan las aves, por qué cada uno de nosotros está vinculado con este grupo de especies. Y para iniciar, quisiera dar unas palabras, y es que cuando las aves vuelan a través de largas distancias, también proveen servicios ecológicos que son de beneficio para los humanos, como la dispersión de las semillas. En su paso, también son capaces de controlar plagas en nuestros cultivos, como los arrozales o el café bajo la sombra. Las aves ayudan de muchas maneras incluso a construir la estructura vegetal de cada uno de nuestros ecosistemas. Y en el neotrópico, la riqueza de aves es impresionante. Aún así, es capaz de recibir aves que vienen y nacen en otras latitudes para juntarse en grandes bandadas y recordarnos por qué estas aves son un símbolo de esperanza, de unión y de libertad para todos. En el día de hoy quiero presentar a nuestra primera presentadora directamente desde ese lugar en las Américas, que es la mitad del mundo, Ecuador. Ana Agreda es una ornitóloga graduada de la Universidad Pontífica Católica del Ecuador con maestría en la Universidad de Missouri. Actualmente se desempeña en la organización Aves y Conservación, donde dirige los planes de conservación de aves acuáticas en la mayoría de los humedales de importancia para la conservación de las aves migratorias en su país.
Ana nos trae esta mañana su presentación titulada Programa para la conservación de las aves playeras en el Ecuador. A todos, por favor, les pedimos que realicen sus preguntas al final de la presentación de la doctora Ana en el buzón de chat, y nuestra compañera María Gabriela y yo vamos a estar atentos para responder sus preguntas al final. Y bueno, bienvenido Ana. Tienes el permiso para compartir tu pantalla en este momento. Y le voy a pedir al resto de los presentadores que podamos mantener los videos apagados también para que solo el video de Ana aparezca en la transmisión. Adelante, Ana. Muy buenos días con todos. ¿Sí me escuchas bien, Miguel? Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tu introducción, y muchas gracias a BirdLife por darnos la oportunidad de compartir nuestro trabajo a través de este webinar. En este momento voy a compartir la pantalla. Perfecto. No, ¿pueden ver la pantalla? Se ve, pero hay que colocarla en pantalla completa. Sí, exactamente, eso estoy tratando de hacer. No me deja. Un momentito. Voy a... sí. Puedes cerrar y volver a abrir. Eso voy a hacer en este momento. Dios, no sé si... ¿Listo? Ajá, ahora hay que compartir a pantalla completa. Sí, ya lo hice. Adelante. Y ya está. Adelante. Ya está. Y ya está. Perfecto. Muchísimas gracias por su paciencia. Sí, la presentación que les voy a dar es justamente sobre la implementación del programa de conservación de aves playeras migratorias en el Ecuador. A las aves playeras también las conocemos como las limícolas. Ellas son las que viven en el lodo. En latín, se las conoce de esta manera por la palabra limus, o sea, su nombre proviene de la palabra limus, que significa lodo. Tienen una gran variedad de nombres comunes. Las llamamos playeras, chorlos, agujas, areneros, entre otros. Habitan principalmente ambientes acuáticos, lénticos o intermareales, pero en algunas ocasiones también pueden estar presentes en ambientes desérticos. El nombre de playeras también se lo damos porque muchas de ellas viven cerca de la playa o en hábitats costeros. Entre las principales características de las aves playeras están sus adaptaciones morfológicas y comportamentales que han evolucionado para poder explotar los sustratos lodosos, donde ellas se alimentan. Son aves altamente especializadas que utilizan todos sus sentidos. Utilizan el tacto, los ojos y el pico como órganos de sensibilidad para poder orientarse en la alimentación. El científico Barbosa, por ejemplo, describe 3 comportamientos típicos que usan las aves playeras para alimentación. El primero es la cacería a través del tacto. Las aves playeras que capturan sus presas animales mediante el tacto, ellas se alimentan mientras caminan.
y con sus patas pueden sentir el movimiento de las presas en el lodo. Y van moviéndose, insertando continuamente el pico dentro del sustrato lodoso. Sus presas pueden ser, por ejemplo, gusanos marinos, pueden ser almejas, pueden ser crustáceos, entre otros. Otro aspecto súper importante e interesante de las aves playeras es su característica para realizar desplazamientos migratorios de larga distancia. Alrededor del 62% de las aves playeras son migratorias. Estamos hablando de alrededor de 250 especies en total que hay en el mundo. Si bien uno de los motivos por los cuales se explicaría que evolucionaron esta capacidad migratoria se debe a que hace 2 millones de años, durante el Pleistoceno, el hemisferio norte quedó sucesivamente cubierto por glaciares. Y como una forma de escapar de estos climas extremos, las aves evolucionaron sus capacidades migratorias de larga distancia. Esta es una de las razones por las cuales estas aves se convierten en organismos muy importantes para su conservación en nuestro planeta. Entre las características ecológicas de las aves playeras, encontramos que la mayoría de ellas en realidad tiene grandes poblaciones, pero el hecho de que sus poblaciones sean tan grandes tampoco las exime de posibles peligros. Tienen amplias áreas de distribución, generalmente disjuntas, es decir, sus áreas de reproducción, como vimos en la diapositiva anterior, están diferenciadas de sus áreas de invernada. Por ejemplo, están en el hemisferio norte versus las áreas de invernada que están en el hemisferio sur. Eso hace que sus distribuciones sean muy amplias. También tienen crecimiento poblacional lento. Estas aves colocan entre 1 hasta 3 huevos y se reproducen una vez al año. Todas estas condiciones ecológicas las convierten en especies vulnerables a la extinción. Tienen además requerimientos energéticos muy altos justamente por sus ecologías migratorias que las obliga a depender energéticamente de esos sitios donde ellos hacen las paradas durante la migración. Y generalmente se congregan en números muy altos, pero en espacios limitados en área. Entonces, todo esto las vuelve vulnerables también. Ellas enfrentan actualmente algunas amenazas de tipo antrópico, principalmente por la destrucción de sus hábitats, por la contaminación, por los cambios que estamos realizando en el paisaje y por el cambio climático y por muchas otras razones más, por ejemplo, las especies invasivas. En el Ecuador existen 59 especies de aves playeras. 5 tienen estatus de hipotéticas, es decir, no estamos seguros de su presencia en Ecuador. Es posible que estén y los registros son muy limitados, ¿no? También existen lo que llamamos especies accidentales o vagrantes, que son, por otro lado, especies que tienen registros, pero que no están poblacionalmente representadas, ¿no? Han ocurrido en pocas ocasiones. Luego también tenemos a las formas migratorias, que son 27 en total. La mayor parte de las migratorias pertenecen a la familia de los escolopácidos, de los playeros, de las agujas. Y también tenemos las especies residentes, que son las especies que reproducen en Ecuador. Son en total 15 y están muy bien representadas dentro de todas las familias que tenemos en Ecuador. Playeros, chorlos, ostreros, cigüeñuelas, agachonas, jacanas y alcaravanes son algunas de las familias que encontramos en nuestro país. En total, 59 especies. En el año 2017 publicamos el Plan Nacional de Conservación de Aves Playeras en Ecuador. Este plan básicamente parte de la identificación de sitios prioritarios para la conservación de aves playeras, con base en una serie de criterios científicos estandarizados, algunos a nivel internacional y otros a nivel nacional. De tal forma que, como pueden ver en el mapa, los sitios se distribuyen en 68, pero de distintos colores. Los sitios de importancia potencial son todos de color verde y, por ejemplo, evidencian que existe hábitat potencial para las aves playeras. Generalmente, la mayor parte del hábitat potencial se está concentrando en lo que son el área amazónica.
Y luego también tenemos sitios de importancia local que tienen un registro de hasta 1000 playeras en el año y sitios de importancia nacional con alrededor de 2000 aves playeras al año. Y luego ya vienen las categorías internacionales que están establecidas por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, que son básicamente dos. Sitios de importancia internacional, que son sitios que congregan más de 100,000 aves playeras, y tenemos en color rojo intenso, y sitios de importancia regional que reciben al menos 20,000 aves playeras en ese sitio, que son de color rojo. Entonces, ¿dónde se concentran las aves playeras en el Ecuador? Principalmente se concentran en la costa, en lo que es la faja costera. Allí registramos más de 200,000 aves. También en lo que es la franja litoral, ¿no? Lo que es un poco más hacia adentro. Faja costera, franja litoral. Luego también es importante mencionar que las áreas donde se concentran las aves playeras representan el 13.72% de toda el área costera de nuestro país. También tenemos otro sitio importante que es Galápagos, especialmente el área marina que recibe las especies de falaropos, que son especies playeras marinas. Allí encontramos las 3 especies. Quisiera mencionar los sitios más importantes para aves playeras de nuestro país. Por ejemplo, el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata, que es un Key Biodiversity Area, nominado como sitio de importancia regional de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras por nosotros, Aves y Conservación, en 2018. Estamos a la espera de un resultado final. Estamos hablando de 2.800 hectáreas de planos lodosos y área de manglar, con 23 especies de aves playeras registradas. Nosotros tenemos aquí estudios desde hace 10 años. Tenemos el conteo máximo de aves playeras de 4.500 en un solo momento, obviamente, ¿no? Y también están aquí colonias importantes de ave fragata y también de garzas en el manglar. Otro sitio de gran importancia es el Golfo de Guayaquil. Aquí registramos 3 sitios importantes. Todo lo que es el área de la isla Puná y el Golfo Interior, lo que es la Reserva Ecológica Manglares Churute, que vemos aquí y acá, y el Canal de Jambelí como tal, que es en color rojo intenso, que son unas áreas de planos lodosos intermareales de aproximadamente 80 kilómetros de largo, en donde hemos registrado a través de nuestros estudios 43 especies de aves acuáticas, de 20 familias y 13 especies de aves playeras. 10% de la población de Calidris pusilla, Semipalmeidae sandpipers, 9% de Numenius phaeopus, el Wimbrow, 8% de Caradrius semipalmatus, el Semipalmeidae plover, y también tenemos Hematopus palliatus, 3% de la población hemisférica. Ha sido nominado como sitio de importancia internacional en la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras en 2019. Finalmente tenemos las piscinas artificiales de Coazal, que son 2 sitios que albergan grandes cantidades de aves acuáticas, 135 especies de aves en total, 93 de ellas acuáticas, 42 terrestres, 49 especies de ellas son acuáticas residentes en el Ecuador, 40 de ellas son migratorias. Los conteos mensuales van de 5,000 a 8,000, pero existen meses en donde los conteos suben hasta 40,000 o 50,000 aves. Registramos más de 100,000 aves acuáticas y más de 100,000 aves playeras al año. Y registramos 5 a 10% de la población de falaropo tricolor y al menos 1% de la población de Caradrius nivosus occidentales. Son Key Biodiversity Area y también de importancia regional. Entonces, con base en esto, nosotros, Aves y Conservación, hemos establecido el Programa de Conservación de Aves Playeras Migratorias, cuya meta es asegurar la conservación de las poblaciones de aves playeras silvestres en nuestro territorio, con un alcance de 59 especies identificadas en el plan de conservación, pero el énfasis se le da principalmente a las especies migratorias por funcionar como especies paraguas y por un tema estratégico.
El alcance es geográfico, geográfico es todo el territorio nacional, y las líneas de acción son gestión de conservación de sitios prioritarios, implementación del plan de conservación y gestión de conservación del canal de Jambelí como el sitio más extenso. En el primer caso, la gestión de conservación de sitios prioritarios, tenemos el proyecto titulado Conservando áreas prioritarias para aves acuáticas migratorias en Ecuador, que se ha desarrollado durante 10 años, fases 1 hasta el 5º, ha sido financiado principalmente por el NMBCA hasta el 2020 y por el Servicio Forestal de Estados Unidos hasta el 2021. Aquí tenemos áreas en donde nos desarrollamos como protección y restauración del hábitat, investigación y monitoreo, educación ambiental, y principalmente trabajamos en las piscinas de Cuazal, en el canal de Jambelí, en levantamiento de datos, y el estuario del río Chone también para el levantamiento de información científica. Entre los principales logros podemos hablar de Cuazal como nuestro modelo que compatibiliza las actividades de producción con la conservación de la naturaleza. Aquí tenemos un programa de becas de investigación y pasantías que iniciamos en el 2010. Hemos alcanzado 498 estudiantes que han sido calificados dentro de nuestro programa. 35 de ellos han sido pasantes y tesistas de pregrado. Y tenemos vínculo con la Universidad Península de Santa Elena, que es con ellos con el que mantenemos el convenio de cooperación interinstitucional. Tenemos un programa de fortalecimiento limítrofe, un plan de control y vigilancia, que funciona desde 2012 con el empoderamiento de la empresa privada, y un programa de educación ambiental y comunicación que hemos realizado, en el cual hemos alcanzado a más de 10.000 personas y 29 escuelas en nuestra provincia. En relación a la implementación del Plan de Conservación de Aves Playeras, este documento fue financiado por varias organizaciones, NMBCA, Asociación Calidris, Servicio Forestal, BirdLife International. Tenemos el apoyo técnico de RAP y el aval técnico del Ministerio del Ambiente y el Agua. Fue publicado en 2017, pero actualmente se encuentra en un proceso de oficialización. Es posible que debido al proceso de oficialización y al cambio del marco legal, tengamos que actualizar este documento debido a su marco legal en este año, ¿no? Vamos a funcionar a través de un comité de gestión que lo estamos estructurando a partir de este año, y el alcance temporal va de 2020 a 2025. Aquí tenemos algunas líneas estratégicas de trabajo, como la gobernanza, el reconocimiento de sitios RAP, la investigación y monitoreo, fortalecimiento de capacidades, participación de comunidades, educación ambiental y monitoreo y evaluación. Finalmente, la gestión de conservación en el canal de Jambelí, hábitat crítico para aves playeras migratorias. Esto lo hemos trabajado principalmente con el Servicio de Vida Silvestre, el Servicio Forestal de Estados Unidos y la Fundación Humedales Costeros. Aquí hemos trabajado principalmente en la protección del hábitat, apoyando en la implementación del plan de manejo de las áreas de custodia de manglar, fortaleciendo capacidades de los usuarios tradicionales, dando conocimiento sobre los servicios ecosistémicos, la investigación y el monitoreo para desarrollar capacidades para el monitoreo participativo en las áreas de custodia, y la promoción de actividades productivas alternativas. Tenemos como principales socios a los camaroneros, a los cangrejeros y a los municipios. Aquí básicamente podemos ver, nosotros hemos venido realizando investigación de las playeras en camaroneras, el monitoreo invernal en las áreas de planos lodosos intermareales, exploraciones científicas en los 80 kilómetros y más del Golfo de Guayaquil, capacitación a usuarios tradicionales, el desarrollo de materiales didácticos, y también hemos estructurado un programa de monitoreo participativo. También hemos apoyado en los procesos de gobernanza para la resolución de conflictos y en la implementación de un plan de control y vigilancia junto con muchas otras organizaciones. Y finalmente, la promoción de una ruta ecológica denominada Canal de Jambelí. De esta manera, yo quiero agradecer muchísimo por la atención que ustedes me brindan a esta presentación. Muchísimas gracias. Y sigamos celebrando el Día Mundial de las Aves Migratorias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Ana, por toda esa presentación organizada y que es ejemplo para otros países que trabajan con aves playeras. Estoy seguro que vas a tener bastantes preguntas al final de la sesión. Por los momentos, te voy a pedir que por favor dejes de compartir pantalla
para darle la presentación a nuestro próximo orador. Muchas gracias. Adelante. Nuestro próximo orador es José Luis Cartes. José Luis es el director ejecutivo de la organización ambientalista Guira Paraguay, en donde desempeña labores de manejo y conservación de más de 36.000 hectáreas en 3 bioregiones del país. Principalmente se enfoca en el uso del suelo del Gran Chaco y realiza sus estudios de doctorado en la Universidad del Noreste en Corrientes, en Argentina. José Luis, bienvenido. Estás autorizado para compartir tu pantalla y recordamos a los presentadores, por favor, monitorear su tiempo de exposición para que todo maneje su tiempo, y al final las preguntas y las respuestas, el público que nos está escuchando puede dejarla en el chat y vamos a responder. Estamos tomando notas de todos ellos. Adelante, José Luis, bienvenido. Muchas gracias y muy contento de estar aquí para presentarles. Ahí está. Yo voy a hacer una presentación un poco más sui generis, hablando un poco de la importancia de las aves en general en la cultura paraguaya, y quizás van a ver reflejado también muchas características comunes que compartimos los países, ¿no? De hecho, que las aves siempre llamaron la atención a nivel mundial y también en la historia, ¿no? En la historia antigua, el ave fénix, muchos ya conocemos la historia de la ave que vuelve a renacer de sus cenizas. Es un reflejo, un fiel reflejo de cómo las aves se insertan muy profundamente en la cultura, en este caso la cultura occidental, ¿no? Pero también en las culturas orientales, en todas las culturas del mundo, ¿no? Básicamente la danza, el origen de la danza incluso, se discute de que viene muy inspirada por las aves, y la danza paraguaya no es una excepción a ese respecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos cómo la danza paraguaya representa los movimientos, imitan los movimientos de ciertas aves muy comunes que tenemos aquí en la ciudad, y que también llama la atención del público. Por eso tenemos danza como esta, que se llama Xopí, en el caso de este pequeño tordo, o también palomita, en el caso de las tortolitas, etc. La música también es muy inspirativa, ¿no? Las aves son una fuente inagotable de inspiración de la música, por lo cual gran parte de la música paraguaya hace mención o también imita el canto de las aves, como veremos también un poco más adelante. Tengo una sorpresa sobre ese punto. En este sentido, por ejemplo, el arpa paraguaya incluso tiene un récord Guinness. Más de 420 personas tocando su arpa al mismo tiempo, entre las cuales la música que destacó en ese récord Guinness fue la de Pájaro Campana, que vamos a escuchar más adelante. Pero eso ya viene de antes, ¿no? Como habíamos visto al comienzo, no solamente en la cultura occidental, en la antigüedad, también los pueblos nativos tienen una concepción muy profunda de las aves. En el caso, por ejemplo, de la cultura guaraní, que nos caracteriza mucho a los paraguayos, el urucureá, la lechuza, genéricamente hablando, es el que le dio la oscuridad al creador, ¿verdad? Al ñanderuguazú, al ñamandú, para que descanse y duerma, y en el amanecer el colibrí le dio la luz para que vaya haciendo su creación, adelantándose a ñanderuguazú para iluminar su paso, ¿no? Una linda alegoría de los colibríes y las lechuzas, ¿no? Relacionado directamente con el gran creador. Pero también tenemos otras culturas en Paraguay, y aquí sí también existen la percepción de que las aves son las mensajeras de los dioses, ¿no? Las aves como vuelan alto, como migran. Entonces, para los Ixir, que son el pueblo que está en el Pantanal, las aves son sagradas. Básicamente son las que permiten al chamán
entablar un diálogo con los dioses. Y justamente su arte plumario es un arte plumario muy, muy realizado, muy producido, que también representan objetos sagrados para ese pueblo en particular y para la mayoría de los pueblos. Ahora, esto nada más que es la punta del iceberg en lo que respecta a arte plumario que tenemos en Latinoamérica. En América en general tenemos una cantidad increíble de arte plumario que representa más o menos la misma cosa, ¿no? Así son las aves, ¿no? Básicamente una fuente casi inagotable de inspiración. Yo quiero pasar al siguiente slide para escuchar una de las músicas más representativas de la cultura paraguaya que trascendió la frontera y también se escucha en varias versiones, incluso andinas y otras versiones más modernas, ¿no? Que es la música del pájaro campana. Ah, perdón. Antes de eso, quería hablar también de esto, ¿no? Porque no solamente las culturas ancestrales se basan en las aves, sino que también hoy en día son trending, porque acá en Paraguay tenemos algunos chistes, algunos memes que hacen referencia cuando el marido es muy, muy devoto de la esposa, entonces no sale nunca de su casa, se le llama lorito oga, que significa el loro de la casa, ¿no? Que generalmente es una amazona estiva, un loro hablador. Entonces, se habla de que es un lorito oga, ¿no? Acá está la música. Le dejo un ratito con la música y después volvemos para finalizar. Escuchen bien. Bueno, así, básicamente de la cultura salta la importancia de las aves a otros aspectos, como la misma producción, ¿no? Acá en nuestro país, por ejemplo, tenemos la Alianza del Pastizal, que estamos realizando con los socios del Cono Sur, con Brasil, con Uruguay, con Argentina, y a través de la Alianza del Pastizal se refleja esta importancia en la producción ganadera sobre campos naturales en el Cono Sur de Sudamérica. Y ese reconocimiento es justamente mucho más fácil y mucho más eficaz debido a esta importancia de las aves en general. Bueno, esta es una sencilla y muy corta charlita que quería presentarles para introducir al tema. Así que quedamos después a disposición de las preguntas. Yo hago un poco de ahorro de tiempo para que mis colegas aquí puedan presentar también más extendidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, muy cordial de tu parte y tienes toda la razón. Las aves son una fuente de inspiración inagotable para la música. Adelante. Ahora vamos a dar la presentación a nuestra próxima oradora, nuestra querida amiga Yanira Cifuentes. Ella viene de Colombia. Yanira es biólogo con un magíster en conservación y uso de la biodiversidad. También trabaja en la asociación Calidris, donde maneja programas y investigaciones de aves acuáticas, particularmente en sistemas de arrozales en los llanos.
Desde 2008 coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas de este país y desde 2009 lleva consigo la iniciativa Alas del Arroz. Yanira nos prepara una presentación titulada Alas del Arroz. Adelante, Yanira, eres bienvenida a compartir tu pantalla. Bueno, Miguel, por favor me confirma si se está escuchando y si se está viendo bien. ¿Se escucha o hay que hacerlo en pantalla completa? Se ve, perfecto. Adelante, Yanira. Bueno, a Pepe, muchas gracias por esa presentación tan bonita, tan inspiradora, de verdad, abrazos, besos y pues nos dejaste el corazón así como con la música, tun, 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 pajarito campana. Entonces, pues como lo comenta Miguel, esta experiencia que les voy a presentar ahora es la de las alas del arroz, pero para hablar un poco de esta experiencia, pues quiero comentarles que en Latinoamérica y el Caribe, una de las principales amenazas a la biodiversidad está asociada con el cambio en el uso del suelo y del agua. Esto pues está muy relacionado con la pérdida y degradación de hábitats. Esta amenaza pues es una de las principales y está afectando más del 50% de las especies que tenemos amenazadas a escala global. Otras amenazas pues son la sobreexplotación de especies, las especies invasoras, como os comentaba también Ana, el cambio climático y en menor medida la contaminación. Pero esto cambia un poco cuando nos vamos a las especies amenazadas en el elemento que nos compite hoy, que son las aves. Para el caso de las aves, la contaminación y específicamente el tipo de contaminación producida por los residuos agrícolas y forestales está amenazando casi un 20% de las especies de aves que tenemos amenazadas en el continente. Por ejemplo, de esas 1000 especies que tenemos más o menos amenazadas a escala global, 200 están siendo afectadas por estos residuos agrícolas y forestales. Es así que también podemos ver que las especies que están siendo más afectadas por este tipo de contaminación son las especies que consideramos en preocupación menor de acuerdo al IUCN. Sin embargo, esas especies son las que tenemos que trabajar más porque si nosotros no le ponemos cuidado a esas especies que en este momento están en preocupación menor, pues lastimosamente en algunos años podremos tenerlas en categorías de amenaza mucho más preocupantes. Es así que si sumamos lo que les comentaba en la primera diapositiva, la expansión de la frutera agrícola, el deterioro de estos hábitats y la pérdida de estos hábitats naturales para las especies, más lo que veíamos en la segunda diapositiva, que es el uso inadecuado de agroquímicos sintéticos, de los cuales tenemos pesticidas como los neonicotinoides, los herbicidas y los fertilizantes, pues tenemos que una de las principales amenazas para la biodiversidad y para las aves en el mundo son las prácticas agrícolas insostenibles. Y esto también lo relacionamos a que en la superficie terrestre nosotros tenemos la predominancia de 3 cultivos, el arroz, el trigo y el maíz. Sin embargo, de estos 3 cultivos, el arroz pues tiene unas características particulares, porque la producción del arroz depende en gran medida del recurso agua. Es por esto que el cultivo de arroz pues es considerado un humedal artificial. Sin embargo, y partiendo de esto, de ser un humedal artificial, pues provee múltiples beneficios para las aves. Muchas encuentran allí refugio, alimentación, descanso durante los viajes de migración, y es por esto que en 2008, en la convención, o en la conferencia de las partes de la Convención sobre Humedales de Ramsar, se dictamina la resolución 1031, que está dictaminando a los países que hacen parte buscar alternativas, buscar estrategias para mejorar la biodiversidad en los arrozales como sistemas de humedales. En este sentido, pareciera que tuviéramos 2 caras de la moneda. Una cara negativa en la que se nos indica que los cultivos de arroz están afectando la biodiversidad y pueden estar llevando a la extinción a varias especies de la biodiversidad, y otra cara un poco más positiva que nos indica que si buscamos alternativas, que si buscamos estrategias y alianzas, podemos tener a estos humedales artificiales como un hábitat potencial o un hábitat alterno para muchas especies de nuestra biodiversidad. En este sentido, partimos de una pregunta.
y es saber si es posible considerar a los productores como un aliado en la conservación de la biodiversidad, específicamente para el cultivo del arroz. Y la respuesta la obtuvimos hace varios años, o empezamos a trabajar sobre esta pregunta desde la Asociación Calidris. En el 2009 nace la iniciativa Las Salas del Arroz, que básicamente busca evaluar los cultivos de arroz, evaluar estos humedales artificiales como potenciales sitios para la conservación de la biodiversidad de la región. Y también como un incentivo a esta producción amigable, es decir, acercar a los productores, a las aves, a sus servicios ecosistémicos y de esta forma tener una agricultura sostenible y una producción amigable con la biodiversidad. Las salas del arroz parten de 4 criterios: la eliminación y reducción de agroquímicos sintéticos, la protección de recursos como son el suelo y el agua, la promoción de cercas y barreras vivas y la protección de la flora y de la fauna silvestre. Como vemos, en los 4 criterios hay muchos elementos de la naturaleza. Está el agua, está el suelo, está la parte vegetal, está la flora, está la fauna silvestre, pero no está o no lo logramos como detectar fácilmente a las aves. En este sentido, lo que nos preguntamos es por qué son importantes las aves para los productores. Y esta es les voy a presentar una conversación que hemos tenido desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista científico, lo que nosotros trabajamos, la Asociación Calidris trabaja en las salas del arroz, en los cultivos, y desde el punto de vista del productor. Entonces, para esto, pues, les presento a don José Harvey Bazán, productor de arroz, pionero de las salas del arroz. Con don José Harvey hemos estado trabajando en esta iniciativa de las salas del arroz desde hace 10 años y hemos tenido conversaciones bastante interesantes, como les comento, como 2 puntos de vista en los cuales pues hemos coincidido muchas veces. Entonces, ¿por qué las aves son importantes para los productores? Vamos a verlo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de don José Harvey. Para empezar, don José Harvey en estos 10 años nos comenta que han llegado muchas especies de aves, aves que antes él no veía con regularidad y no veía las cantidades que estaban llegando. Entonces, en su conversación, él me dice, yo creo que las aves están llegando a los cultivos de arroz porque ellos dependen de la comida, de lo que encuentren para comer. Y el arroz, al ser manejado de forma diferente, al ser manejado, digamos, bajo los criterios del sello Arroz Amigo de las Aves y de las salas del arroz, pues les ofrece un recurso ilimitado de alimentos. Tiene caracoles, tiene gusanos, tiene insectos, tiene peces, tiene ranas, tiene una cantidad de oferta para todas estas aves. Y esas aves llegan a los cultivos de arroz a comer y me están indicando o me están permitiendo diagnosticar la salud de mis arrozales. Esto también, pues desde nuestro punto de vista científico, nosotros siempre hemos dicho que las aves son bioindicadores, pero estas 2 como visiones pues confluyen perfectamente en indicar que muchas especies de aves nos están ayudando en el cultivo de arroz a decir que el cultivo de arroz está sano, está limpio. Otra idea que también trabajamos con don José Harvey es que él nos decía que gracias a que muchas especies de aves playeras, como los que indicaba Ana en su presentación, pues son migratorias y llegan a Colombia y pues llegan específicamente a los cultivos de don José Harvey más o menos para octubre, septiembre, cuando el cultivo está inundado. Y el servicio ecosistémico que él nos dice es que gracias a la presencia de estas aves playeras, pues él tiene menos inversión en de pronto un insecticida orgánico o un manejo de plagas. ¿Por qué? Porque llegan las aves playeras por bandadas más o menos grandecitas de 500, 1000 individuos y empiezan a consumir todas las larvas e insectos que pueden ser perjudiciales para el cultivo. Insectos como cucarrones, coleópteros, como moscas del orden Diptera y pequeñas larvas de un enemigo, digámoslo así, que tienen los arroceros, que son larvas de mariposa o de una que le llaman una polilla blanca.
Entonces, gracias a que llegan estas aves y hacen todo su control y manejo de plagas, pues don José Harvey invierte menos tiempo y menos dinero en el manejo de estas plagas. Para nosotros, desde la visión científica, pues es un servicio ecosistémico de regulación. Entonces ya también llevamos dos líneas que están confluyendo. Y finalmente, para don José Harvey, este trabajo con las aves en estos 10 años ha sido motivo de inspiración. Él ha visto que gracias a las aves pues podemos trabajar en cooperación con otras organizaciones, con otros productores. La finca de don José Harvey es ahora denominada una vitrina experimental aquí en Colombia y es visitada por muchas personas, tanto nacionales como internacionales, y él muestra con orgullo todo el proceso de las salas del arroz. Pero también hay una cosa que, pues ahorita que no hemos podido entrar a campo, es don José Harvey quien está haciendo el monitoreo y seguimiento de esas poblaciones de aves. En ese sentido, las aves se han convertido para don José Harvey en un motivo de cultura y de orgullo. No se imaginan cómo él se ha apropiado algunos nombres científicos y los enseña a aquellas personas que llegan a esta finca. Es así que don José Harvey resume todo esto en una frase muy bonita. Él nos dice que si hay comida sana para las aves, hay comida sana para nosotros. O sea, las aves son un símbolo de su cultivo y de su cultivo que está sano, que está adecuado para nosotros mismos. Para finalizar, entonces, tenemos que el arroz, amigo de las aves, es como ese elemento estratégico, ese elemento que hace la articulación entre comunidades, arroz, biodiversidad, y en este caso nos está como articulando tanto lo que nosotros como científicos vemos como lo que él ve como productor. Entonces encontramos que las aves son bioindicadoras, ayudan en la regulación de insectos perjudiciales para los cultivos y pues son motivo de orgullo y de cultura en don José Harvey y en todos sus vecinos. Con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yanira. Excelente presentación. Estoy seguro de que ese programa se puede replicar en otros lugares de América Latina y ya lo vas a responder en la sesión de preguntas y respuestas al final. Ahora vamos a nuestro siguiente orador. Él se llama Juan José Bonano. Juan José tiene 5 años como naturalista de campo y trabajando para la organización Aves Argentina, mientras coordina el programa Clubes de Observadores de Aves. Juan José también es miembro del comité editorial de Aves Argentina y hoy nos trae su presentación, un momentito, 6 razones para conservar nuestras aves. Juan José, bienvenido a compartir tu pantalla. Y todas las preguntas, recuerden a los presentadores, vamos a hacerlas al final de todas las presentaciones. Entonces, si respondemos en vivo en un momento, José Luis. Bueno, adelante Juan José y... Muy bien, muchas gracias Miguel por la presentación. Te pido que me confirmes si se escucha y se ve bien, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación para participar de este webinar. Agradezco también las presentaciones de mis colegas que han sido muy interesantes. Un poco por ahí la idea de esta brevísima presentación es contarles a rasgos generales algo que fue surgiendo espontáneamente porque es inevitable mencionarlo en diferentes puntos de otras presentaciones, y son los motivos que tenemos para... Por ahí yo lo pensé desde el punto de vista de cuando hablamos con alguien y tenemos que explicarle qué hacemos con binoculares en el medio de la calle mirando un pajarito que no llegamos a distinguir si es un jilguero o un misto capaz, y por qué es tan importante poder conocer a nuestras aves y poder conservarlas, sobre todo, que es el objetivo que tienen todas nuestras organizaciones, ¿no es cierto? Así que un poco elegí 6 motivos, podría haber elegido 1000, sin duda alguna, pero bueno, teníamos un ratito solamente, así que tuvimos que acotarlo. Este paisaje urbano, aunque no parezca desde esta perspectiva, es una reserva natural que tenemos aquí en Buenos Aires, que se llama Reserva Costanera Sur, tal vez alguno en algún viaje haya tenido ocasión de conocerla,
es un lugar estrictamente antrópico, sus orígenes de rellenos de demoliciones, y acá se ha generado un ambiente que corta la silueta de la ciudad, la hace mucho más linda, por cierto, y nos permite conectarnos de otro lugar con la naturaleza, y es tal vez el lugar más importante que tenemos en nuestra ciudad, que es una urbe muy grande, con mucho cemento, espantosa, para conectarnos con la naturaleza. Y aquí elijo este lugar para justamente el primer punto que quiero destacar, es el rol que tienen las aves como parte de un ecosistema del que también somos parte nosotros, los seres humanos. Las aves polinizan, las aves dispersan y las aves también controlan el ambiente. Esto, bueno, es algo muy conocido por todos, pero tal vez valga la pena reiterarlo, ¿no? Las aves como polinizadoras, a veces estrictas, o sea, hay un montón de plantas en Latinoamérica que no lograrían completar su ciclo reproductivo si no estuviesen vinculadas a alguna especie de ave. Generalmente suelen ser picaflores o colibríes, como el de la foto, que es el picaflor cometa. Incluso las aves a veces tienen coevoluciones, las llamamos, ¿no? Que tienen la forma del pico adaptada a determinado tipo de flor y no a otro, y eso genera una situación muy, muy delicada en el ecosistema, donde es necesario conservar ambas partes para que ambas puedan subsistir. Y luego, si vamos a un ambiente, si pensamos en un ambiente más selvático, ¿no? Tenemos a las aves como dispersoras de las semillas, que se alimentan de los frutos, y de esta manera van moldeando y van regenerando un ambiente al que parece que no queremos, ¿no? Que a veces parece que lo combatimos con nuestro avance como sociedad, y las aves un poco nos hacen batalla dispersando las semillas. Y por último, el rol de controladoras de muchas especies que incluso suelen ser nocivas para la salubridad humana, ¿no? Como pensemos en una superpoblación de roedores o de mosquitos, ya que tenemos ciertos problemas también sanitarios con insectos. Muchas veces las aves controlan estos grupos animales. Elegí la lechuza, que es una ave predadora, ¿no? Por supuesto, pero también podría ser algún tiránido, algún pajarito, de los que se alimentan casi exclusivamente de insectos muchas veces, ¿no? Este es el primer rol por el cual las aves son importantes. Esto también se engloba a veces en el concepto de servicios ecosistémicos o servicios ambientales, pero bueno, es solamente una de las facetas que tienen las aves, y a mí me parece que no está bueno, a veces incluso es hasta mezquino, intentar conservarlas solamente porque le hacen un favor a algún aspecto de la naturaleza. Me parece que no es suficiente. Por suerte tenemos mil motivos más para quererlas, amarlas y conservarlas, ¿no es cierto? Las aves protagonizan una actividad que es la observación de aves, que es una actividad creciente en todo el mundo, particularmente en mi país, en Argentina. Estamos viviendo en un momento de gran desarrollo de esta actividad, que lo que tiene de interesante es que nos invita a reencontrarnos con la naturaleza, a tener un contacto desde un lugar distinto de contemplación, no de producción, no de extracción, sino simplemente de maravillarnos con las miles de formas y colores que las aves nos ofrecen. En nuestro país tenemos una red muy grande de clubes de observadores de aves. Hoy en día son 81 clubes que están presentes en casi todas nuestras provincias y en las principales localidades de nuestro país, pero lo más importante es que están presentes en todos los ambientes. O sea, la gran diversidad de aves que tenemos en nuestro país está vinculada, lógicamente, con la gran diversidad de ambientes. Cada ambiente tiene sus desafíos, tiene sus problemáticas, tiene sus crisis ambientales puntuales, y es muy importante que la gente valorice a sus aves y por lo tanto a sus ambientes a través de esta actividad. Así que es algo que sin duda nos está marcando el rumbo de un montón de gestiones y de trabajos en territorio. Bien. El siguiente punto tiene que ver con la temperatura. Esto no con la temperatura del mundo, lamentablemente, pero sí con
con el termómetro con el que medimos la salud de los ambientes, ya que las aves son un grupo profundamente sensible a los cambios ambientales. Y ocurre que cuando en un ambiente nosotros lo relevamos, lo conocemos y encontramos la población de ciertas especies de aves, podemos evaluar la salud de ese ecosistema sabiendo si falta o si sobran algunas especies. Por eso decimos que las aves son indicadoras de la salud de los ambientes en los que habitan. Como ejemplo quise poner al yetapá de collar, no sé si todos lo conocen, es un paseriforme muy pequeñito que hoy está, no sé si todos pueden ver el mapa, yo lo veo medio, esperen que corra esto, ahí va. Este mapa de distribución de la especie, aquí podemos ver cómo tenía una distribución mucho más amplia a la que tiene hoy en día, que está solamente, al menos en Argentina, limitado al noreste, con poblaciones muy reducidas, por supuesto, es una especie amenazada, pero no hace mucho en el tiempo, de hecho, en tiempo histórico, no tenemos que remontarnos al Pleistoceno para observar esto, el yetapá de collar llegaba a gran parte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque toda esta región de nuestro país estaba históricamente cubierta por los pastizales pampeanos, ¿no? Que son el ambiente tal vez más golpeado por el avance del hombre, que lo fue modificando profundamente en su uso para expandir la frontera agrícola-ganadera, ¿no? Y hoy en día son pocos los pastizales en los cuales esta especie logra encontrar un hábitat para reproducirse, y eso un poco nos demuestra la importancia no solo de conservar un ambiente tan dañado como los pastizales, sino también de poder evaluar la salud de los pocos pastizales nativos silvestres que nos quedan en virtud de la aparición de esta y de otras especies que también cumplen ese rol. Eso era un poco lo que quería contarles de este hermoso pajarito. Bien, después tenemos otra actividad vinculada a la observación de aves, pero un poco más amplia, si se quiere, que es el turismo de naturaleza, que es también otra actividad que hoy se está desarrollando cada vez con mayor fuerza en todo el mundo. Algunos países lo vienen desarrollando de una manera casi natural, les diría. En Latinoamérica es algo que está cobrando cada vez más fortaleza, y lo que tiene de interesante esta actividad es el bajísimo impacto que tiene en el ambiente cuando está correctamente desarrollada. Uno puede hacerlo mal, por supuesto, como todo, pero si uno lo hace bien, lo hace sabiendo dónde está, respetando obviamente las normativas que estén vigentes, pero en el caso de que no las hubiera, teniendo sentido común y criterio ambiental, uno puede hacer un desarrollo muy interesante con un impacto bajísimo o a veces hasta nulo en el ambiente. Bueno, nulo es un decir, ¿no? Nada tiene un impacto nulo, pero se entiende a lo que voy. Y lo interesante también de esto es que genera beneficios económicos para muchos actores, comunidades, y que usualmente no son los mismos actores que perciben el beneficio económico del turismo tradicional. Entonces esto lo que nos permite es abrir el abanico, ser más justos en la distribución de los ingresos por la actividad turística, y también cortar un poco con el paradigma de las temporadas altas y bajas, porque uno generalmente, el observador de aves, no le interesa tanto si hay temporada baja o alta, lo que quiere es ir a buscar el pájaro campana, por ejemplo, ya que lo mencionaba Pepe en su presentación, y bueno, si está en temporada baja no importa, hay que ir a buscar al bicho, hay que verlo y disfrutarlo, y de esa manera se genera un ciclo de turismo que, insisto, no siempre se solapa con el ciclo tradicional. Así que es un lindo motivo para darle importancia a las aves, ya que, como vamos a ver ahora, las aves son protagonistas del turismo de naturaleza, aunque no son protagonistas excluyentes, porque hay muchos otros grupos animales y vegetales dignos de conocer y de visitar, pero lo que tienen las aves es que tienen una distribución global. Están presentes en todos los continentes, están presentes en todas las ciudades del mundo y han conquistado todos los ambientes posibles. Pero además de eso lo han hecho de una manera simpática, podríamos decir, amigable con nosotros,
Y si bien hay otros grupos, como por ejemplo los insectos, aunque no son tan populares para el común de la gente, tal vez porque no son tan carismáticos, o bueno, para mí sí lo son y son bellos también, pero bueno, no es una opinión muy popular. Las aves lo que tienen es que están presentes en todos lados, entonces tal vez todos querramos conocer al yaguareté, o al tapir, o al yurumí, pero es muy difícil que todos nosotros podamos verlos en estado silvestre y disfrutarlos a estas especies, incluso otras de menor tamaño, ¿no? El yaguarundí o cualquier otro de los mamíferos que tenemos en América Latina, que son increíblemente hermosos, pero también son crípticos, son difíciles de encontrar en su ambiente. Sin embargo, si nos asomamos a cualquier ventana, a cualquier plaza, a cualquier lugar en el que estemos, vamos a encontrar aves, vamos a poder conocerlas y vamos a poder maravillarnos. Eso hace que sean profundamente familiares para el hombre, incluso nos hacen sentirnos cerca de casa cuando estamos en otro país y encontramos las mismas aves, que eso es algo que nos suele pasar en América Latina, ¿no? Que el chingolo, por ejemplo, el sonotriquia nos acompaña a donde sea que estemos, lo vamos a encontrar. Y es algo muy interesante que tiene que ver con todo lo que dijimos antes, ¿no? Que las aves permiten esta familiaridad y que la gente se sensibilice con la naturaleza a través de ellas. Y por último, pero no por eso menos importante, algo que ya lo mencionó muy bien Pepe, son las aves como fuente de inspiración, ¿no? Tanto cultural, pero también artística y religiosa. Aquí elegí tres presentaciones, ¿no? diferentes. Por un lado, el fénix, acá lo vemos resurgiendo de sus cenizas en un códice, en un bestiario del siglo XII, un ser mitológico, ¿no? Algo poderoso, algo inalcanzable, con forma de ave, así como hay también otras grandes bestias de la mitología, como el roc, por ejemplo. Pero también elegí dos pinturas renacentistas, ¿no? Una para vincular con lo que es el arte, esta obra de Martín de Vos, que está en el Museo del Prado, si no me equivoco. Fíjense, es el dios Eolos, ¿no? El dios de los vientos, del aire, y el artista elige reproducir el poderío de esta deidad a través de los habitantes del aire, que son las aves, y lo que me maravilla de esta obra tiene que ver con que, a pesar de que la época todavía no estaba desarrollada la ilustración científica, podemos encontrar en esta pintura rasgos que nos permiten distinguir especies dentro de los animales elegidos por el artista para representar en la pintura, y eso me parece que es algo no muy común en esta época. Y después, bueno, la parte religiosa creo que por todos es muy conocida, ¿no? Las aves o características avianas en todas las figuras que representan a los mensajeros, ¿no? Entre los dioses y los hombres, particularmente en la cultura judeocristiana tenemos a los ángeles, que también están presentes en otras culturas, por supuesto. Así que, bueno, para cerrar, un poco contarles por qué es tan importante que todos sepamos la importancia de las aves. Bueno, en nuestro país tenemos un poquito más de unas 1000 especies de especies de aves en Argentina, pero un porcentaje para nada despreciable de ellas se encuentran bajo algún grado de amenaza, y un puñado podrían desaparecer del planeta, o al menos de nuestro país, en los próximos años si no hacemos algo al respecto. Hoy vivimos en un contexto muy particular, en un año muy particular que nos cambió también el paradigma de vida, pero ya veníamos atravesando una situación compleja para la biodiversidad en todo el mundo, ya que hoy entendemos que la velocidad a la que las especies se extinguen, recordemos que la extinción es un proceso natural que ocurre permanentemente en la historia natural de la vida, pero hoy la extinción es 100 veces más rápida debido a las modificaciones del hábitat que el desarrollo humano impulsa. Entonces, por eso es tan importante hoy que entendamos que cuando vemos naturaleza, cuando vemos aves, estamos aprendiendo un montón y que nos indican un montón de cosas y que tendríamos que aprender más a valorarlas, a respetarlas y a inculcar en nuestras comunidades ese respeto y ese cariño por la naturaleza. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Quedo atento a sus comentarios y a preguntas que haya para el final del webinar. Muchas gracias.
Gracias, Juan José. Excelente presentación, muy bonitas tus fotografías. Por ahora vamos a pasar al siguiente orador, que es nuestro último orador antes de la sección de preguntas y respuestas. Nuestra última oradora es Alice Reinfield. Ella trabaja en Save Brasil y es gerente del programa de bosques y prevención de extinciones de la misma organización. Alice también es ex alumna del Conservation Leadership Program de 2014 y hoy nos trae su presentación titulada Reintroducción de Jacutingas en el Bosque Atlántico de Brasil. Adelante, Alice, eres bienvenida a compartir tu pantalla. Hola con todos, ¿ya ven mi pantalla? Perfecto, adelante. Gracias. Entonces, en primer lugar, gustaría agradecerles todos que están aquí y la invitación de BirdLife y también todos los colegas por las excelentes presentaciones. Yo trabajo como gerente de 2 programas en Save Brasil, que son el programa de bosques y también el programa de las especies. Voy a hacer mi presentación un poco en portuñol, pero voy a intentar no utilizar muchas palabras en portugués. Entonces, Save Brasil, somos miembros de BirdLife, de American Bird Conservancy y también de UCN. Trabajamos aquí en todas esas partes de Brasil porque aquí en el país tenemos la siguiente situación. Estamos entre los 3 países con la mayor diversidad de aves, con 1.919 especies, siendo que 234 son endémicas. Pero desafortunadamente somos el primer en número de aves amenazadas, con 171, incluyendo esas 3 de las fotos que son endémicas de Brasil y también amenazadas de extinción. El blanquito y rojo aquí es el saltarín de Araripe, que estuvo involucrada más en el inicio del proyecto con la organización Aquasis, que hace un gran trabajo con esa especie. En el centro está la colombina de ojos azules, que es una de las aves más raras de todo el planeta. Y a su lado está el tangará 7 colores. Y estas 2 son especies que Save trabaja para su conservación y que viven en nuestras 2 reservas. Y esas 3 especies hacen parte también de las principales rutas turísticas de observación de aves de Brasil. Como pueden ver aquí en los 2 mapas, tenemos las coberturas de bosque originales y de ahora para la Amazonía y el bosque atlántico. Vamos a enfocarnos en el bosque atlántico, que como pueden ver aquí, ha perdido casi toda su extensión. Estímase que ahora solo 11 a 28% remanecen de acuerdo con metodologías diferentes. Y por eso que de todas las especies de aves amenazadas de Brasil, cerca de 70% están en el bosque atlántico. Y esa fragmentación ha causado extinciones. Aquí pueden ver el limpa-folha do Nordeste y el gritador do Nordeste. Ambos son del bosque atlántico del noreste de Brasil y fueron extintos muy recientemente. Desaparecieron en los últimos 15 años. Y además de esas extinciones, el bosque atlántico de Brasil tiene muchos casos de extinciones locales, como es el caso de la jacutinga. En el mapa aquí, en rojo, pueden ver su distribución original y bien pequeño en verde, su distribución actual. Pero, ¿por qué son importantes estas jacutingas? En primer lugar, son excelentes dispersoras de semillas. Comen más de 40 frutos, incluyendo al Euterpe sedulis, que es una palmera amenazada. Y con eso contribuyen con la regeneración de los bosques. Y así ayudan hasta en la absorción del carbono. Entonces, las jacutingas son importantes hasta para combatir el cambio climático. Y también, como esa especie necesita de bosques muy preservados, cuando estamos trabajando para proteger a la jacutinga, estamos también garantizando el hábitat para diversas otras especies. Y otro súper importante papel de la jacutinga es que con su carisma, esa especie es excelente para involucrar a las personas en la conservación del bosque atlántico. Y por la situación precaria de la jacutinga en el bosque atlántico de Brasil y su importancia, como verán ahora, en 2010, Save Brasil empezó el proyecto Jacutinga, que se centró en 3 sitios en 2 estados, 2 sitios en São Paulo y un sitio en Río de Janeiro, en el sureste de Brasil.
Y en esos 3 sitios trabajamos con 3 componentes: el involucramiento comunitario, la reintroducción y monitoreo, y la articulación con agencias de medio ambiente y fiscalización. En el componente de reintroducción tenemos las fases pre y post liberación. Y el primer paso se comienza ex situ, siendo que todos los individuos liberados vienen de organizaciones asociadas de nosotros, como zoológicos, centros de crianza en cautiverio, públicos y privados. Y en la foto aquí pueden ver el cartel del proyecto, que está justo enfrente al recinto de las Jacutingas en el Parque das Aves, en Foz de Iguazú, que son nuestros socios y ya nos enviaron jacutingas que liberamos en el bosque. Después de pasar por exámenes de salud, las jacutingas de los centros de crianza y zoológicos llegan a nuestro recinto en el medio del bosque, como pueden ver aquí en esa foto. Y aquí esas aves van a ser entrenadas por meses para que se adapten bien en la naturaleza. Y por eso pasan por entrenamientos de alimentación, de vuelo y de reconocimiento a los depredadores, que pueden ver aquí también en la foto, una ave rapaz y el perrito que es de verdad. Y también, antes que sean liberadas, reciben transmisores VHF y anillos coloridos para el monitoreo y para su identificación. Aquí pueden ver a Alexandra, que es la coordinadora del proyecto, instalándole a los transmisores, y con el veterinario Haroldo, que trabaja con nosotros. Y ahora ya están listas para convertirse en aves salvajes. Desde 2016 ya liberamos 30 individuos, pero la primera vez que todos fueron liberados con transmisores solo fue en 2019. Entonces no sabemos el destino de todas esas aves, pero muchas pueden estar bien lejos de los sitios de liberación, no lo sabemos. Sin embargo, 7 jacutingas, incluyendo uno de la primera liberación en 2016, siguen siendo regularmente avistadas por nuestra equipo y también por miembros de la comunidad. Estos ya están cumpliendo sus roles como dispersores de semilla en el bosque atlántico. Y ahora, en el 26 de octubre, vamos a liberar un nuevo grupo de jacutingas en el bosque atlántico. Después de la liberación, la equipe monitorea las jacutingas todos los días a través de los transmisores y las antenas y las búsquedas activas en campo, y también con auxilio del monitoreo participativo con base en la ciencia ciudadana, que involucra a las personas de la comunidad donde trabajamos. Y ese monitoreo participativo son miembros de la comunidad que reportan sus avistamientos de las jacutingas a través de nuestro número exclusivo de WhatsApp, que es solo del proyecto y solo para los avistamientos. Y solo este año ya recibimos más de 10 reportes, algunos hasta de más de 7 kilómetros de distancia del sitio de liberación, que es bien lejos. Y para incentivar esos reportes, premiamos a las personas con un cartel que pueden poner en sus fincas y también un certificado de protector de las jacutingas. Y además, hasta algunos establecimientos locales hasta ofrecen regalos a las personas que reportan los avistamientos. Entonces, si encuentras una jacutinga, puedes ganar una pizza y un corte de pelo. Y todo ese apoyo de la comunidad fue construido por años con mucho esfuerzo. Nuestras actividades ya involucraron más de 12,000 personas. Y por eso la jacutinga ya es un símbolo conocido y bien amado por todos. Otro apoyo que es resultado del involucramiento son sociedades que tenemos con compañías que nos generan ingresos para el proyecto. Un caso es una cervecería local que creó la Jacuchipa, una cerveza artesanal, y otro es esa marca de calzados y mochilas, les muestro aquí, con estampas de jacutingas en diversos colores. Y en los dos casos, la porcentaje de las ventas las donan al proyecto. Entonces, puedes tomar una cerveza, calzar una alpargata y ayudar a una especie amenazada. Así, con todos esos factores que les expliqué, espero que pueda mostrarles que sí importan mucho a las aves y importan también las jacutingas. Y claro que todo eso que hacemos solo es posible gracias a nuestros donantes y nuestros socios del proyecto, incluyendo a BirdLife.
Entonces, ¿qué pueden hacer ahora? Síguenos en las redes y hazte un amigo de Sabe Brasil para ayudar a las Yacutingas. Y muchas gracias a todos por su atención. Excelente, Alice. Increíble todos los esfuerzos en el bosque atlántico. Ahora voy a pedir que por favor todos los presentadores activen sus cámaras y Gabriela y yo vamos a estar moderando la sesión de preguntas. Gaby, entonces, ¿tienes por acá algunas preguntas ya para iniciar o vamos en orden? Un momento. Gabriela, ¿estás por aquí? No, parece que no está, pero podemos iniciar con algunas preguntas que ya estaban en la sección de preguntas y respuestas. Acá tenemos la primera pregunta para la doctora Ana. Ella le preguntan, ¿qué herramientas usaron para georreferenciar las áreas de interés en aquellos humedales de Ecuador? Katy Belandia. Muchas gracias, Miguel. Gracias a Katy por su pregunta. Bueno, básicamente nosotros realizamos digamos así, como una especie de análisis de todos los datos existentes desde hace 10 años, ¿no? El libro fue publicado en el 2017, entonces nosotros 10 años antes comenzamos a utilizar todos los datos crear una gran base de datos sobre los registros más actuales, no solamente de registros de presencia y ausencia, sino también registros de abundancia. Además, cabe mencionar que utilizamos los datos de los censos neotropicales de aves acuáticas que lideramos en Ecuador desde 2004 y registros de eBird. Entonces, con todos estos datos, nosotros creamos una información, una base de datos con información sobre el número de aves por especie, por sitio. Y con esto luego calculamos abundancias. Estos sitios coinciden en gran medida con muchos sitios de áreas protegidas. La mayor parte de ellos eran IVAs o áreas protegidas o sitios Ramsar. Entonces ya tenían algún tipo de designación. Otros que no tenían, podíamos, digamos así, referenciarlos con respecto al mapa político del Ecuador. Y por eso hay algunos sitios que se unificaron o delimitaron dentro de áreas o unidades políticas como parroquias o cantones, que son unidades políticas mínimas o mayores. Y con esto nosotros hicimos un análisis y en base a este análisis registramos los sitios en donde, los sitios que cumplían los criterios, principalmente el número de aves por sitio que tenían que ser al menos 20,000 o al menos 100,000 o al menos 1,000 o al menos 2,500. Con base en eso pudimos nosotros hacer el mapa. O sea, fue un trabajo de gabinete muy largo prácticamente y también realizamos exploraciones de campo para validar algunos de estos sitios de donde teníamos datos, pero no teníamos datos, digamos que teníamos que validar cómo era el sitio, si el hábitat era bueno para las aves playeras. Entonces hicimos muchas exploraciones también. Excelente, excelente. Gracias, Ana. Por acá la siguiente pregunta para José Luis. José Luis, por acá es como una analogía, pero también es una pregunta. ¿Existe en Australia, área norte, una ave similar llamada bellbird o pájaro campana? Y su canto es similar al que mostraste. ¿Es posible que tenga una relación a pesar del distanciamiento y aislamiento de la fauna australiana? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A pesar de que no soy un experto del área, ¿verdad? Voy a aclarar que no conozco muy perfectamente la historia evolutiva de ambos grupos. Sí te puedo decir o sí puedo afirmar que son dos familias diferentes, ¿no? El pájaro campana está relacionado a básicamente la familia Cotingidae, que también se los incluye dentro de lo que serían los tiránidos, ¿no? El grupo de los tiránidos
el hornerito, por ejemplo, el que hace la casita de barro, ese grupo. Y es una familia que es bastante americana, ¿no? Bastante sudamericana y centroamericana. Entonces, y el ave, supongo que se refiere al Crested Bellbird, que es un paquicéfalido, o también algunos lo incluyen Oreícide, ¿no? Son familias diferentes, así que muy improbablemente tienen una relación evolutiva ambas familias, ¿no? Interesante, hay que indagar un poco más en ese tema, José Luis. Siguiente pregunta sería para la profesora Yanira. Yanira, por acá te preguntan, ¿cuál debe ser el primer paso para replicar alas del arroz en Manabí? Y en otros lugares también creo que aplica. Vale, gracias Miguel por esa pregunta. Para todo, digamos, para empezar todo proceso, es súper clave contar con los aliados. Entonces, si nosotros, o en Manabí, que pues hace parte de la costa ecuatoriana arrocera, o en Paraguay, donde también hicimos una alianza con Guirá Paraguay para trabajar en cultivos de arroz, lo más importante es comenzar con aliados. Y estos aliados, pues como lo decía, no solamente son organizaciones internacionales o las universidades, son nuestros productores. El conocimiento que ellos tienen es lo que ha permitido que las alas del arroz se mantengan y que espero nos sirva para mantener esta iniciativa por muchos más años. Pero sí, lo principal es la alianza con los productores. Excelente, es importantísimo siempre el apoyo local. Tienes toda la razón. Luego continuamos con Juan José, que tienen una pregunta por acá, dice, ¿hay alguna estrategia de repoblación en los lugares que sufrieron incendios tan severos últimamente, en Córdoba o el Delta de Paraná? Bien, muchas gracias por la pregunta. No sé si todos están al tanto de la situación que tenemos aquí en el sur del continente, en Argentina, con incendios extensivos desde hace meses en gran parte del centro y norte de nuestro país. Obviamente la pérdida de biodiversidad es algo a evaluar a futuro, es un gran desafío. Hay un tema acá de trasfondo, que es un momento de emergencia hídrica con pocas lluvias, exacerbadas por también, bueno, como ocurre en muchos casos, cuestiones de incendios generados por el hombre, ¿no? También hay que decirlo, no es todo ambiental. La verdad es que lo que tiene que ocurrir para poder empezar a pensar en alguna estrategia de repoblación o de restauración del ambiente es que cesen los incendios. No tiene sentido hacer nada ahora si la situación, el pronóstico extendido, digamos, por meses, da una situación hídrica similar hasta los meses de marzo o abril del año que viene. Así que es realmente crítica la situación, pero llegado el caso, en las zonas donde el ambiente está adecuado, está acostumbrado a tener fuegos, generalmente la restauración es natural, ¿no? La naturaleza es sabia en ese sentido y tiene sus procesos. Y en los lugares donde los incendios son provocados por el hombre y el ambiente no está preparado, posiblemente haya que hacer una evaluación de la situación en cada caso y ver cómo trabajarlo. Por ahora es muy pronto, me parece, para hablar de cualquier tipo de proyecto de restauración, así que nada, es una situación crítica, insisto. Muchas gracias por la pregunta igual, pues nos permite poner este tema en la agenda de todos. Así es. La penúltima pregunta, tenemos una para Alice. Dice, en el zoológico de Guayllabamba, en Quito, espero haberlo dicho bien, Guayllabamba, en Quito, es un centro de rescate de animales que han sido víctimas del tráfico en general. Si bien la introducción es la misión de estas organizaciones, ¿cómo se procede si el espécimen no puede ser reintroducido a su hábitat original? Y eso se pasa muchas veces, no solo en el proyecto Yacutinga que trabajamos, pero también en otro proyecto. Pero eso depende mucho de acuerdo con el caso. Pero en muchos casos lo que pasa es que el espécimen que no puede ser liberado puede cumplir otras funciones como ser mantenido como un ejemplar para reproducción,
para diversidad genética y también cumplir una función de educación, por ejemplo, en un zoológico. Y eso sí se pasa con las yacutingas muchas veces. A veces algún ejemplar que no se muestra apto en los entrenamientos, no se muestra apto para la liberación, entonces puede después regresar a un centro de crianza en cautiverio o a un zoológico para una de las dos funciones de reproducción o educación, o mismo a los dos. Excelente. Y ya la última pregunta es una pregunta general para todos los presentadores, así que la respuesta tiene que ser corta para finalizar. Dice, ¿cómo es el conocimiento de todos los últimos años con la deforestación, los incendios, la pérdida de hábitat y otros aspectos que agravan la degradación de estos ambientes? ¿Han visto en general cómo afectan a las aves migratorias y cómo se podría ayudar a contrarrestar estos efectos de la degradación? Creo que particularmente de distintos aspectos, ¿no? Desde el público, desde la casa. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería ese consejo que ustedes darían desde su punto de vista a seguir conservando las aves y por qué importan las aves? Entonces, si alguien quiere responder primero, puede levantar la mano. ¿No? José, Sí, José Luis. Bueno, una pregunta compleja, ¿no? Porque primero tenemos que considerar que hay aves migratorias que son acuáticas y hay aves migratorias que son terrestres, ¿no? También están las neárticas y están las migraciones complejas de Sudamérica que algún día esperamos que a los socios sudamericanos podamos comprender mejor cómo se mueven nuestras aves en Sudamérica, ¿no? Porque todavía falta mucho conocimiento sobre eso. Al respecto de la deforestación, es muy importante preservar grandes áreas forestales para las aves migratorias terrestres, de las cuales hay muchas que dependen de los bosques, por lo tanto, grandes áreas y la conectividad entre esas áreas es crucial para ese proceso de migración. Con respecto a las acuáticas, bueno, existen dos fenómenos que se cruzan y se maximizan, ¿no? Que son los cambios climáticos globales, que no sabemos realmente, necesitamos desarrollar medidas de mitigación y adaptación a estos cambios climáticos, porque cuando hay una sequía muy prolongada, como aquí en el Cono Sur está habiendo, bien lo dijo Juan José, el problema quizás no es tan grave porque las aves migratorias acuáticas todavía tienen mucha área de hábitat porque siempre quedan lugares húmedos. Pero cuando vienen las aguas altas y se inunda todo, básicamente no tienen hábitat, ¿no? Entonces es una cuestión un poco paradójica. Y se suma la conversión de humedales. El proceso de conversión de humedales que estamos observando, por lo menos en mi país, es alevoso. Es realmente preocupante la forma en que se modifican estos humedales sin tener en cuenta estos cambios climáticos, por lo cual entonces hay que tener mucho cuidado con la conversión de humedales. Es como jugar a la ruleta rusa, le digo yo, porque es bastante complejo ante este escenario de cambios climáticos. Sí, así es. ¿Alguien quiere agregar algo más? Para complementar un poco lo que comenta Pepe, sí, efectivamente, pues hay amenazas que son mucho más visibles. O sea, lo que comentamos de transformación de hábitats, en algún caso la cacería, y hay otros que pues no podemos como dimensionar tanto como el caso del cambio climático. Sin embargo, desde diferentes puntos nosotros podemos hacer la diferencia. O sea, estas amenazas que mostré en mi diapositiva, en la primera diapositiva, están afectando muchas especies, más de 1000 especies de aves específicamente, están amenazadas por todas estas causas, principalmente por la fragmentación y la pérdida de hábitat. Entonces, sembrar árboles nativos, consolidar reservas, esto lo podemos hacer, pero si nosotros somos citadinos y tenemos escasamente un balconcito en nuestro apartamento, también podemos hacer la diferencia.
Entonces, a lo que me refiero es que nosotros desde nuestras casas, desde lo urbano, desde la cotidianidad de nuestras calles, podemos empezar a promover la conservación de las aves. ¿Cómo? Básicamente, teniendo un jardín con plantas adecuadas para las aves. Si no tenemos espacio para un jardín, bebederos o comederos que pueden ser una opción. En otros casos también el apagar las luces hace la diferencia. Muchos de las aves migratorias se guían por las estrellas y cuando tenemos unas ciudades colmadas y contaminadas de luz, pues estas aves empiezan a dispersarse. Entonces, un efecto que nosotros, o la diferencia que nosotros podemos hacer es teniendo unos hábitos responsables en cada una de nuestras casas. Creo que esto también puede ayudar muchísimo. Excelente, Yanira. Bastante sintetizado todas las recomendaciones. Y Gabriela, pienso que tienes algo para compartir por los momentos. Agradecemos a todo el público por todas sus preguntas y respuestas. Muchas fueron contestadas en vivo, otras en el chat. También agradecemos a todos los panelistas por su tiempo y por su dedicación en sus trabajos. Gabriela Ledán, ¿te vas a darnos un último mensaje antes de concluir? Sí, gracias Miguel, gracias a todos por sus panelistas. Quería comentarles a todos, y siguiendo el hilo de la última pregunta, también podemos todos colaborar con el conocimiento y viendo qué aves hay a nuestro alrededor, qué tenemos cerca de nuestras casas, en nuestros parques. Y en ese sentido, este fin de semana se celebrará el fin de semana de las aves, del Global Bird Weekend, el sábado y domingo, en donde todas las personas salen y miran aves y registran estas aves en la plataforma de eBird. De esta manera, nosotros podemos ver los números más altos de especies que se registran en el mundo en estos 2 días. Y este es el evento más grande de observación de aves. Entonces, si es que ustedes quieren participar, regístrense. Los pondremos en el chat el enlace para que se puedan registrar. Pueden registrarse como individualmente o como parte de un equipo, y los números más grandes de listas o de especies avistadas tendrán la oportunidad de ganar algunos premios. Adicionalmente, participando en estas observaciones, ustedes estarán aportando a la campaña de BirdLife que está en este año para el tráfico de las aves, el tráfico ilegal de las aves en el Asia. Entonces les quiero invitar a todos ustedes a que salgan, vean aves, reporten sus avistamientos en eBird y nos ayuden a esta campaña que tenemos en BirdLife. Muchas gracias a todos. Miguel, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias a todo el público que nos acompañó esta mañana. Gracias a BirdLife por organizar esta serie de webinars en marco al Día Mundial de las Aves Migratorias con su tema Las aves conectan nuestro mundo. Y qué mejor experiencia que cerrar con esta serie de buenos ejemplos de por qué importan las aves. Importan las aves en nuestros arrozales, en nuestros ecosistemas, porque son fuente de equilibrio para nuestra comida. Importan las aves en nuestros bosques, porque nuestros bosques son capaces de captar todo el dióxido de carbono, transformarlo en oxígeno. Importan las aves en los humedales porque nos ayudan a, como dice la doctora Ana, a determinar la calidad de esos ambientes, si estos lugares son saludables o no. Importan las aves porque también son fuente de inspiración para nuestra cultura, para nuestra música. E importan las aves porque es una alternativa para el turismo sustentable en cada una de nuestras regiones. Entonces, muchas gracias a todos por participar el día de hoy, y le doy la palabra de final de este webinar a Barren y a Gaby para cerrar esta serie de charlas. Muchas gracias por la atención. Bueno, listo. No queda más que agradecerles a nuestros panelistas por compartir todas sus historias tan interesantes. A todos los participantes también por unirse a nuestras charlas. No se olviden que pronto los enlaces para esta grabación estarán disponibles para que lo puedan ver nuevamente y lo compartan si ustedes desean. Y bueno, invitarles nuevamente este fin de semana a salir a ver aves. Gracias.